¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de un caso que muchos suelen confundir con el caso de María Marta García Belsunce, caso que también expliqué en otro video, pero lo único que tienen en común es que los medios dijeron cualquier cosa y que la investigación fue un desastre. Un caso que me costó muchísimo hacer porque cada diario decía algo diferente, pero porque la investigación fue sencillamente un desastre y se contradecía todo el tiempo. Hoy el caso de Nora Dalmaso. Empecemos. Nora Dalmaso, de 51 años, trabajaba en un negocio familiar, una funeraria. Estaba casada con el médico traumatólogo Marcelo Macarrón, tenían 2 hijos, Facundo y Valentina, y vivían en un barrio privado en Río Cuarto, Córdoba. El 23 de noviembre de 2006, Marcelo se fue con los amigos a un torneo de golf en Uruguay, a 1300 kilómetros de Córdoba, por lo que Nora quedó sola en la casa, ya que su hijo, Facundo, estudiaba abogacía en Córdoba capital y Valentina, de 15 años, estaba de intercambio en Nueva York. Como la casa estaba en refacciones, Nora dormía en la planta baja, en la habitación que pertenecía a Valentina. El 24 de noviembre a la noche, Nora salió a comer y a tomar algo con sus amigas. Aproximadamente a las 1:30 de la mañana, ya siendo sábado 25 de noviembre, Nora subió a su auto e intercambió mensajes con su amante, un amigo de su esposo que también estaba jugando al golf con él. Ella llegó a su casa y hasta el domingo 26 de noviembre nadie tuvo noticias de ella. Dejó de atender su celular y no contestaba ningún mensaje, hasta que su madre llamó a un vecino de Nora para pedirle que vaya a su casa para ver si pasó algo. El vecino fue y la encontró muerta, desnuda sobre la cama de su hija, y ahí comenzaron las abismales fallas en la investigación. En primer lugar, por la escena del crimen pasaron unas 25 o 27 personas. El fiscal Di Santo, familiares, vecinos, la empleada doméstica y hasta el cura de la familia, que tapó el cuerpo de Nora porque le daba impresión. En otras palabras, contaminación pura en la escena del crimen. Finalmente llegaron los médicos y forenses y dictaminaron que Nora, antes de morir, tuvo, según el informe, sexo intenso. Incluso se le encontraron succiones o chupones en los pechos y que murió cuando la asfixiaron con el cinto de la bata mientras el asesino le tapaba la nariz y la boca. La misma tarde del domingo llaman a Marcelo Macarrón, su marido, y le avisan lo sucedido. Por supuesto, ante tanta contaminación en la escena del crimen, era imposible recuperar evidencia pura y todo el caso se complicó. Eso, sumado a que los Dalmaso Macarrón eran una familia bastante conocida, hizo que el caso sea un boom mediático rápidamente. Y ahí, como ya vimos en tantos otros casos en este canal, comenzó a decirse de todo. A un mes del hallazgo del cadáver en el primer piso de su propia casa en el barrio Cerrado de Río Cuarto, para los abogados del viudo del traumatólogo, el doctor Macarrón, el asesino estaría cercado. Pero en las últimas horas ha surgido otra hipótesis, la presencia de una mujer en la escena del crimen. Y Mario Masachesi tiene más datos todavía, el que está circulando en concreto, que es el de que Nora Dalmaso habría levantado en su auto a un hombre. Se hablaba del casamiento al que habría ido entre la cena famosa y el brindis de champán en la casa de las amigas. Y ahora un hombre que sí se subió a su auto. ¿Qué es el sospechoso más sospechoso, Silvia? Hay declaraciones periodísticas de un médico forense que participó de la autopsia de Nora Dalmaso asesinada en su casa de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Él dijo que el asesino conocía a la víctima y que no actuó de manera premeditada. Declaraciones, como decimos, que circulan, que no sabemos si están dentro de la causa, pero que solamente agregan más dudas. La agitada vida sexual de Nora Dalmaso, dentro y fuera del country, pudo despertar la ira de una mujer capaz de tomar venganza. Uno de los abogados de Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmaso, la mujer asesinada en su casona de Villa Golf, aseguró que hay un nuevo sospechoso en la investigación. Se trata de un ex compañero de trabajo de la víctima. En primer lugar, todo se centró en los amantes de Nora Dalmaso. Se llamaron a un montón de hombres pensando que eran posibles amantes, cosa que no era así. Se llegó a decir incluso que Nora tenía 18 amantes. A raíz de eso, hasta se empezaron a vender remeras que decían "yo no estuve con Norita". Se comenzó a especular con juegos eróticos entre Nora, sus amigas y los esposos de ellas. Se comenzó a decir de todo, teorías en las que me parece completamente innecesario profundizar. Incluso un noticiero mostró en vivo las espantosas fotos de la escena del crimen y del cadáver de Nora. Fue un escándalo, nuevamente una asquerosa demostración de lo que los canales son capaces de hacer con tal de más puntos de rating.
2 semanas después del crimen, con todo apuntando a juegos sexuales y amoríos de Nora, Macarrón dio una conferencia de prensa donde decía perdonarla por ese desliz, haciendo mención al amorío con su amigo, y donde hablaba como si la infidelidad fuese un desorden psicológico. Hasta él apuntaba a algún amante. Si se ha equivocado en sus últimos tramos de su vida, la perdonamos totalmente. Se levantaron muestras de semen de la escena del crimen, pero era muy difícil saber con quién comparar ese ADN, teniendo en cuenta la cantidad de gente que pasó por ese lugar después que el asesino. Cuando se mandaron a analizar, se dictaminó que estaban mal tomadas y que no servían. Pero por algún motivo, y acá la historia empieza a ponerse completamente confusa, la fiscalía dijo que en realidad sí sirvieron, solo que no tenían espermas porque el atacante era estéril. Por lo tanto, ahora había una nueva pista, o mejor dicho, una primera pista sobre el asesino. Era estéril. Cuando se descartó la teoría de los amantes, se apuntó a los albañiles que estaban trabajando en la casa. Recordemos que estaban en refacciones. Y ahí el fiscal reinterpretó la autopsia y la escena del crimen. El sexo intenso pasó a ser violación, y los chupones o succiones pasaron a ser lesiones. Cuando tomaron declaración a los albañiles y pintores, uno de ellos, de apellido Zárate, pasó a ser principal sospechoso por el simple hecho de que alguien dijo que era ágil como un gato y que trepaba por los árboles de la casa para pintar el balcón. A un mes del crimen, el abanico de las sospechas recae sobre operarios que trabajaron en la casa de la víctima. Todo cuadraba para los fiscales. Este hombre entró por el balcón, bajó las escaleras y violó a Nora. ¿Pruebas en su contra? Ninguna. Incluso Zárate no era estéril. Su mujer estaba a punto de tener un hijo. Como acusado del crimen de Nora Dalmaso, sumó un eslabón más en una investigación compuesta por una larga cadena de contradicciones y escasas certezas. Los mismos fiscales que hablaban de una relación sexual consentida sostienen hoy la violación. La familia, que hasta hace horas buscaba un asesino estéril, ahora acusa al obrero, que será papá en muy poco tiempo. Soy inocente. A todos le he dicho lo mismo y que me hagan prueba, ADN y... Soy inocente. ¿Qué hiciste esa noche? Llegué a mi casa a 1:30 y me acosté a dormir. Los policías me querían hacer decir que a las 3 de la mañana yo me había levantado y había ido a matar a Nora Dalmaso. ¿Por qué crees que la policía dice esto de vos? Porque no tiene a nadie y a los que fueron no le hacen nada, y a mí que yo quiero ir a trabajar todos los días me culpan. Él lo negaba rotundamente y pasó a ser un perejil. Recordemos, como ya vimos en otro video, que perejil se le dice a una persona inocente a la que se le atribuye un crimen para resolverlo de la manera más fácil posible. Y hasta hubo un perejilazo donde la gente salió a protestar con pedazos de perejil en la mano, reclamando su liberación. Es la farsa más grande que nos toca vivir en Río Cuarto. No se lo cree nadie esto, no se lo cree nadie. Señor, ¿usted lo conoce a Gastón o no? No lo conozco, pero nadie se cree que este muchacho sea el asesino. ¿Qué opina usted? ¡El responsable! Porque esto no es, esto están engañando al pueblo no es tonto, el pueblo sabe, el pueblo no se la cree a esto es una fantochada. Finalmente, y a los pocos días, fue liberado y hasta hubo condenas a policías que lo torturaron para que se declare culpable. A raíz de eso, renunció el fiscal general de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano. Este dato es imposible de pasar por alto. El testimonio que según los investigadores incrimina al pintor es el de un amigo, Carlos Uriotti. Pero este testigo en cuestión, tras supuestamente acusar a Zárate, denunció coacción y amenazas de la policía, asegurando que lo habían obligado a declarar en contra de su amigo, el pintor. A los meses aparecieron otros resultados de las muestras de semen. Todo indicaba que pertenecía a alguien de la familia Macarrón. Claramente era imposible que sea el marido, ya que estaba en otro país. Pero entonces, ¿a quién pertenecía? Y todo empezó a apuntar al hijo, a Facundo Macarrón, que, como dije, estudiaba en Córdoba capital. A Facundo lo acusaron de manejar desde Córdoba, ir a su casa y violar y asesinar a su madre. Sí, mismo delito por el cual acusaron a Zárate, pero salvo por un pequeño detalle. A Zárate lo acusaron de violación consumada y a Facundo de violación no consumada, siendo que había rastros de semen. Sí, suena súper confuso y así lo fue. Finalmente se decidieron mandar las muestras de ADN al FBI.
Y pasaron los años, muchos años. Di Santo, el fiscal, después de tener casi 10 años la causa en sus manos y en no avanzar absolutamente nada, abandonó el caso y lo toma el fiscal Daniel Mirales. Y para este momento de la historia, el fiscal aseguró que, según los resultados de los análisis del FBI, el semen pertenecía a Marcelo Macarrón. Por lo tanto, este nuevo fiscal propone una nueva hipótesis. Macarrón efectivamente fue al torneo de golf en Uruguay, pero se volvió a Córdoba en algún vuelo fantasma, es decir, un vuelo clandestino, asesinó a Nora y volvió a Uruguay. En teoría, esa hipótesis se apoya en que hay una franja horaria en la que ninguno de sus amigos lo vio en Uruguay, y por ese motivo imputó a Macarrón como autor material del crimen. Y más allá de cuál sea la verdad, ese movimiento sirvió para que la causa no prescriba. Y acá hay algo más raro aún. Después de cierto tiempo y de algunos avances por parte de este fiscal, lo desplazaron. Y aparece otro fiscal en escena, Pizarro, que ahora propone que Macarrón no fue el asesino, sino que fue instigador del crimen. En otras palabras, que contrató a alguien para que viole y mate a su mujer. Algo ilógico teniendo en cuenta que supuestamente la muestra de ADN pertenece a Marcelo Macarrón. Siguiendo esta hipótesis, Macarrón habría contratado a un sicario, y hasta está la teoría de que en realidad los asesinos fueron 2 hombres colombianos. Pero insisto, pura teoría. Y en base a eso, Macarrón había ironizado una vez, diciendo que le parecía irreal que 2 sicarios colombianos de Pablo Escobar asesinen a una mujer asfixiándola con las manos y no con un arma. Sin embargo, para el fiscal, esa manera de asesinar fue para confundir la investigación y que la policía crea que todo fue una violación o algo irresuelto con un amante. Según Pizarro, el torneo de golf era una coartada perfecta para Macarrón. Incluso llegó a decir que él estuvo cerca de cometer el crimen perfecto. Pero más allá de todo, suponiendo que esta última hipótesis sea cierta, ¿cuál sería el motivo? ¿Qué llevaría a Macarrón a matar o a mandar a matar a su mujer? Y esta es la parte más confusa y quizás hasta la más turbia. Según el fiscal, hay negocios y mucho dinero de por medio, algo que Nora se enteró y amenazó con contar. Según una línea de la investigación, Macarrón era testaferro de algún importante empresario o político. En otras palabras, había plata no muy clara pasando por la familia. Dato no menor, la madre de Nora Dalmaso dijo en una entrevista que no creía que el asesino haya sido una sola persona, sino que fue algo bien planificado. Que la mató o la mandó a matar una mafia o un clan. Insinuaba que Nora sabía algo y que su yerno, es decir, Macarrón, estaba con toda esa gente en asados y comilonas. Macarrón, por su parte, desde un principio contrató al excelentísimo perito Osvaldo Raffo, quien llegó a decir que creía saber quién mató a Nora, pero que no lo decía por no tener pruebas. Sin embargo, y lamentablemente, Raffo falleció hace ya varios años, llevándose el nombre del posible culpable a la tumba. Macarrón insiste en su inocencia, está convencido de quién es el principal sospechoso y hasta quiere ir a juicio, jugada que, de salirle mal, le puede costar una cadena perpetua. Y hablando de eso, hasta el día de hoy el caso no tuvo ni un solo juicio, y lentamente el nombre Nora Dalmaso se va olvidando, salvo algún que otro informe cuando se acerca noviembre y se cumple un año más de un crimen que por una suma de fiscales que hicieron mal su trabajo, aprietes y corrupción, nunca se esclareció. Las únicas certezas son las fallas que hubo. Se contaminó la escena del crimen, al cuerpo no se le hizo la necropsia, por lo tanto no se sabe si recibió golpes en la cabeza o no, e incluso no se sabe si fue violada o si tuvo relaciones sexuales consentidas. Se acusó a un montón de gente y se investigaron muchas hipótesis al mismo tiempo que eran simplemente callejones sin salida. En noviembre se van a cumplir ya 14 años de este crimen, un crimen que pasó por todo y donde se expuso la privacidad de la víctima de las maneras más asquerosas. Se dijo mucho, de todo, y se hizo muy poco. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias y como habrán visto, la principal diferencia con el caso de María Marta García Belsunce es que en el caso de María Marta al menos algo se intentó investigar, aunque haya sido todo nefasto y se condenó a gente que no tenía, a mi parecer, nada que ver. En el caso de Nora Dalmaso no hubo ningún juicio y por lo tanto ninguna condena. En teoría el juicio sería ahora, en 2020, pero la verdad es que no se sabe y ni siquiera tiene fecha. Así que no queda más que esperar y cada uno en su cabeza hacer su propia hipótesis. Y veremos si en algún momento el culpable es encontrado. Esperemos que sí. Nos reencontramos en el siguiente video de Historias Innecesarias. Hasta luego.